cuando la cámara se echa para atrás y se oyen las voces en off, lo que tú contabas, y cómo era mamá, y no sé qué, no sé cuánto, la cara de él es exactamente, no se mueve, pero hay algo que te está conmocionando, hay una composición en su figura, en cómo está sentado, hay algo que tú estás viendo que por él está pasando algo que nunca se habla en la película, que es viudo. Está hablando el recuerdo de su mujer, de otras noches, en ese mismo porche probablemente. Eso está dado hasta que se tiene que interrumpir por algo exterior, porque si no, no se puede aguantar. Y eso que el plano dura mucho, porque viene, me parece, el sheriff para hablar con él y encargarle el caso. Ese es uno de los momentos dentro de la película mejores de actuación. Y yo creo que es por lo que, si hay que recordar a Gregory Peck, está ahí. Esa es la esencia de hombre bueno, limpio, bondadoso, un poco la imagen que él ha dado en su vida, ¿no? Hay un momento mágico de interpretación, a mi juicio. No que sea el mejor momento para mí de la película, pero sí de interpretación, que es cuando Gregory Peck le dice al sheriff que Tom Robinson ha muerto, vuelve y se lo tiene que decir a los niños. Y, casi de espalda. Y lo dice de escorzo, casi de espalda, y está interpretando con los hombros y con la cargazón que hay, con el peso enorme de esa desgracia que ha ocurrido. A mí me pareció eso portentoso, porque un actor normalmente en una película norteamericana, y Gregory Peck daría la cara, no, y sin embargo está constantemente de escorzo, y te has dado cuenta también, y sin embargo la presencia de ese asesinato, de esa muerte tremenda que ha ocurrido, pesa sobre todo a través de la espalda de Gregory Peck. Está signatizado. Gregory Peck usaba mucho los hombros, ¿eh? Yo me acuerdo del Hidalgo de los Mares, continuamente cuando hace los carraspeos y hace un movimiento como de pájaro que cruza un poco las alas con los hombros. También tenía un juego de hombros increíble en aquella película en la que interpretaba a Scott Fitzgerald de Henry King, que a mí me gusta tanto, Días sin vida, o en algunas más. Yo creo que es una persona que es muy consciente de esos hombros que tiene y que los utiliza como una forma de interpretación indirecta. Es que tiene un poco eso que dices tú, Miguel, de John Wayne y de Spencer Tracy. Tiene una presencia física. Cuando él está esperando y llegan los coches con las furgonetas aquellas y la gente, él tiene un libro en la mano, tiene la pierna, la rodilla apoyada, tiene algo como físico. Es verdad que ha estado leyendo por la noche y que está tranquilo y sabe lo que va a ocurrir. Tiene algo que transmite esa fisicidad que tiene el cine americano, ¿no? Que eso lo hacía muy bien, sobre todo John Ford, con algunos actores que les daba eso. Pasa que a mí me parece que, por eso decía yo lo del club, es que lo de este señor es impresionante. Hay una anécdota que no sé si vosotros sabéis, y a lo mejor no conoce la audiencia. Bueno, que por cierto, lo de la crítica francesa es una excepción, porque a Godard le gustaba mucho esta película y a Truffaut le encantaba esta película, ¿eh? Pero cuando se puso en Cannes ya le habían dado el premio de interpretación a él y llevaba estos Oscars, se fue a Cannes, me parece que fuera de competición, en el momento, que es otro momento mágico de la película, que es cuando le dicen a la niña: señorita, levántese usted, que el abogado se va. Cuando se ponen en pie todos arriba, ahí la gente en Cannes aplaudió. Y pocas veces ha pasado eso en un festival de cine como en Cannes. La gente ovacionó ese momento como si fuera la ovación que se supone que interiormente estaban dándole toda aquella gente, ese mar como de una negritud maravillosa y luminosa, porque se ha preocupado muy bien de darle iluminación a cada una de las caras de las personas que están allí. Y cuando le dice a la chica que se levante, a mí me parece que es otro momento también mágico que tiene la película, dividida en esos tres bloques, porque yo creo que hay un bloque de suspense, que es el del día de cuando va ella vestida de jamón, que es el día de Halloween, ¿no? Que es el último tercio. Hay otro que sería el proceso, y otro que es la exposición con el personaje misterioso que vive en la casa y la vida de los niños. Igual que enlazan mucho el segundo y el tercero, ¿no? Vamos, en realidad están todos enlazados, pero hay una cosa que es curiosa en esta película que tiene bastante que ver, y a mí de vez en cuando me produce una sensación como un poco inquietante, con La noche del cazador, que es una película como mucho más célebre y que tiene muchos puntos realmente en común, ¿no? Y hay un momento cuando ella va de jamón y dice: me siento ridícula yendo así, y que entran en un bosque que de repente tiene una cosa como completamente fantasmagórica, y de repente dices: estamos metidos justamente en el mismo territorio de la fantasía,
la infancia y un padre que curiosamente normalmente son películas sobre la ausencia de los padres y un sustituto, y aquí es la única en la que realmente tienen un padre de verdad y un padre, como os comentaba antes, especialmente bueno, ¿no? Pero que es curioso que es una tradición como medio gótica, medio sureña del cine americano, y que también tiene algo que ver, cuando antes mencionabas los efemérides del año 62, también tiene que ver con Faulkner. Claro. Y tiene que ver también, por ejemplo, con otras voces, otros ámbitos de Truman Capote, por ejemplo, ¿no? Y tiene algo que ver con el otro. O el arpa de Pasto, ¿no? De Truman Capote, ¿no? En general con toda esta cosa de aprendizaje aprendizaje de la infancia en el sur, ¿no? Y con el otro de Mulligan, que también es el otro de Mulligan. Hay una escena que es la de cuando mata a Gregory Peck al perro, que yo creí, cuando la vi por primera vez, que era una concesión, digamos, o un homenaje, porque es el Gregory Peck del western, ¿no? Y sin embargo, cuando leí la novela, resulta que no, que venía en la novela, y que a Atticus en la novela le conocían en el pueblo como Atticus un solo tiro. Y es curioso lo que dice en la novela los niños, que después se reproduce en la película, por eso lo voy a leer, simplemente porque se reproduce en la película. Dice, antes de que suceda lo del perro, dice, Atticus Finch no hacía nada que pudiera despertar la admiración de nadie. No cazaba, no jugaba al póker, no pescaba, no bebía, no fumaba, se sentaba y leía. Es una descripción preciosa de Atticus Finch. Y sin embargo, inmediatamente que termina la voz en off de decir eso, es cuando sucede lo del perro y deja a los niños sorprendidos, claro. De su puntería y de, claro, que porque le dice el hijo, ¿cuánto tuviste tú la primera escopeta, el primer rifle? ¿No? Dice 12 o 13 años, pero hay una cosa en la novela que tú me has contado antes, que él no ve bien de un ojo, ¿no? No ve bien de un ojo. Aquí lo y eso, hay un momento precioso de dirección de actores, que es cuando se encara la escopeta y hace así con las gafas, y las gafas se le caen y vuelve a subir y vuelve a caerse y la coge y la estira. De dirección es precioso porque es el suspense sobre el suspense. Hay un elemento del atractivo, yo creo, de Atticus Finch, que es la modestia, y que por otra parte creo que es un poco la misma actitud con la que está hecha la película. Sí. O sea, hay una especie de afinidad entre toda la película, que no hace nunca alardes, no presume de lo que es, y esa cosa que ni los mismos hijos saben que él era buen tirador, ¿no? Esa modestia la tiene Mulligan. Yo quería decir una cosa que puede parecer muy frívola, sobre una película que no es nada frívola, ¿no? Yo creo que es una película muy seria, ¿no? Que es que Gregory Peck en esta película es en la que está más guapo. Y voy a decir otra cosa, que es que eso tampoco es tan frívolo. Es decir, yo creo que en los actores, sobre todo en los actores que hemos visto desde sus comienzos hasta su muerte o hasta su envejecimiento, como el caso de Gregory Peck, que conocemos desde que éramos niños y él estaba entonces debutando en las primeras películas de la Fox y todo aquello, hasta ahora que es un actor muy mayor, podemos seguir su madurez física y después su deterioro, ¿no? Y hay un momento en la carrera de estos actores en donde llegan al clímax, al cenit de su belleza física, ¿no? De su expresividad. Claro. Y yo creo que Gregory Peck en Matar un ruiseñor llega a esa expresión. Probablemente Gary Cooper sería en Solo ante el peligro, por ejemplo, ¿no? Sí, como la mezcla ya de la juventud y la madurez. Sí, es cuando la cara ya se les ha hecho y tienen todo en la cara, y sin embargo el deterioro físico todavía no ha empezado, ¿no? Es muy curioso que una de las cosas en que se produce más el deterioro físico de Gregory Peck es en los hombros. Es un viejo demasiado cargado de hombros y la cabeza se le mete demasiado en el cuerpo, en las últimas películas, en Gringo Viejo, por ejemplo. Ahí todavía hace el amor. Un cuello flaco y unas espaldas. Es cierto lo que dice Fernando, porque cuando Jack, digamos, hacen suya esa imagen, ese es Gregory Peck para siempre, que nosotros pensamos que es Atticus Finch. Cuando ves una película anterior, dices, qué joven está aquí Gregory Peck. Y cuando la ves posterior, dices, qué viejo está Gregory Peck, porque Gregory Peck es en el momento en que hace Atticus Finch. Claro. Tienes razón, Fernando. A mí me gusta lo que dices tú, Miguel, de lo de la modestia, porque yo creo que eso es lo que tiene quizá como mayor valor el trabajo de Mulligan. Da la sensación que dice, me habéis puesto en las manos una novela extraordinaria que conmueve en los colegios de mi país, me habéis dado un guión extraordinario, yo voy a tratar de hacerlo lo mejor que sé, y me voy a permitir muy pocas incluso libertades.
cada vez que se permite una libertad es un acierto, además, porque son contados momentos, pero lo que tiene es como ese valor de decir, voy a tratar con el mayor respeto, con la mayor educación vuestro trabajo. Otro, en el momento aquel, cuando le escupen a la cara, lo hubiera hecho más crispado. Aquí está hecho de una elementalidad tremenda, incluso el plano, cuando él se saca el pañuelo, es como, no sé, se pasa la película Mulligan como pidiendo excusas, voy a poner la cámara aquí, supongo que os parecerá bien. Y eso se nota y además se agradece, porque tiene un sentido perdido. Yo creo que había antes películas que eran así, que había unos directores que tú les notabas esa especie de, no ya respeto, sino como reconocimiento a la obra ajena. Y él está sabiendo que está trabajando con una obra ajena y con un material de un alto valor. No se puede trabajar sobre una novela como esta y con esos materiales si no es desde una modestia y un respeto. Es imprescindible, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le da clasicismo a esta película, más que... Y se le ha dado el tiempo. Además. Claro, se lo ha dado el tiempo. Es decir, tú ves la película ahora y es una película incontestable, ¿no? Que está como colocada ahí en su sitio, en la historia, y es la corrección en términos absolutos, pero una corrección muy creativa, por otro lado. Es curioso esta película... Perdona, ¿tú te acuerdas si tenías una película que se le reprochaba que era muy retórica? Entonces a mí me asombra, porque claro, una película incluso que hay juicio y que en un momento muy crítico con respecto a los derechos civiles en la historia americana, esto de sacar un juicio con negros, con violaciones y todo ese tipo de historias, se prestaba a todo tipo de panfletos y demás historias. Una película que de repente dices, bueno, pero ¿dónde demonios está la retórica? Ni siquiera en el buen sentido de la palabra. Es muy elegante la posible retórica que podía haber en el juicio por cómo está rodada la escena en que los negros se van levantando cuando... Es una película que tiene como una dignidad todo el rato. Esa dignidad de los negros levantándose y la dignidad del juez, el portazo que da a la puerta. Solo él coloca la cámara y ¡bum! Y se eso hoy en día, me estoy acordando de una película que tiene mucho prestigio actualmente, pero que a mí me parece apestosa, que es En el nombre del padre de este Jim Sheridan, o no sé cómo, en donde eso hubiera hecho 345 planos a cual más corto en un montaje rapidísimo para crear un efectismo y que la gente babeara ante la situación. Mulligan se pone en una posición totalmente distanciada y lo que hace es mostrar el gesto, ¿no? Se acabó. Y cómo se eligen las palabras, no ya las del guión, sino cómo las va soltando el personaje de Atticus Finch cuando dice, él estaba, me han dicho que estaba como loco, dispararon pero no a matarle. Lo que pasa es que no salió mal. Él murió, ¿no? Diciendo, otro se hubiera contado, fíjate, ha sido una atrocidad tremenda, está contada con una especie de ecuanimidad enorme. Yo quería decir una cosa al respecto, porque ya que salen estos temas, es interesante hablar de los temas paralelos. La habilidad del cine norteamericano, y concretamente de esta película, para hablar de los problemas de su sociedad. Y para aparentemente plantear los problemas de su propia sociedad, incluso con dureza, es lo que tú estabas mencionando antes, como el problema racial, que está muy bien planteado en la película, que se resuelve brillantemente en la película, y sin embargo, si te paras un poquito, si reflexionas un poco, hay una gran trampa, tanto en la novela como en la película. Los racistas son sureños. Pero no solamente son sureños, que en los Estados Unidos no es lo mismo que ser yanqui. No solamente son sureños, son pobres, son granjeros, son medio analfabetos. La clase dirigente de la ciudad, la clase que constituye el juez, el sheriff, el abogado, eso no son racistas, eso están a favor del bueno. Es decir, plantean el problema, pero no lo plantean en su realidad total, sino lo plantean de tal manera que puedan decir el discurso, que es un discurso aceptable, completamente eso, sin embargo, no pasa en Horton Foote, en La jauría humana. Las fuerzas vivas del pueblo son absolutamente racistas y reaccionarias y deplorables, ¿no? Solo hay una fuerza viva que es Marlon Brando, también ¿no? Es Texas. Que también ocurre en Texas. Claro. Es en Texas. Claro, que es distinto, no sé, ahí hay matices. Hombre, yo creo que ahí hay un factor que, bueno, no creo que se pueda generalizar, pero yo creo que ahí ella está contando una historia tal como la ha visto en ese pueblo concreto, ¿no? Yo no me da la sensación, además, tampoco ni de que el sheriff ni el juez sean antirracistas, y que son gente que más o menos
cumplen su oficio y su misión, más que preocuparse de si son racistas o no son racistas. Es probable que a lo mejor en su vida particular no quisieran tener mucho trato ni mucho contacto con los negros o que les trataran mal. No, exactamente. No dice eso la película. La película dice que, bueno, está muy claro, que el juez casi le obliga a que de oficio defienda, sabiendo qué tipo de defensa va a hacer Atticus Field. O sea, está de su lado, está del lado del negro. Le ha buscado el mejor de los abogados que podía encontrarle. Y desde luego existe el portazo que acaba de decir José Luis García. Sí, pero que yo creo que no es una cuestión de principio de que sean porque sean antirracistas, ¿no? Yo creo que es un juez que tiene sentido la justicia, punto. No me parece que haya ningún discurso ni en la novela ni en la película con respecto a las actitudes, con respecto a la raza. Sí, sí lo hay. Te voy a hacer un recuerdo, te voy a hacer una cosa que me llama muchísimo la atención. La novela es enormemente antirracista. La novela dice una cosa que no está en la película, muy curiosa. La novela sitúa la acción en el año 35, más o menos como es la película. Y Harper Lee dice que le llama mucho la atención a la niña, que la maestra odie tanto a Adolf Hitler y todas esas cosas terribles que dice que están haciendo en Europa. Y sin embargo, desprecia a los negros. Es una observación que no es nada baladí, es una observación clara a favor de la igualdad de derechos. En cambio, Calpurnia, que es la asistenta, la reprende a la chica varias veces, y con el asentimiento del padre. O sea, porque yo creo que el padre es un hombre absolutamente equilibrado, pero quizá lo que sí es verdad es que han ido a buscarle a él porque saben que es el que mejor puede defenderle. Eso no tiene ninguna duda. Y hablando de lo antes de lo de la humildad, cuando tú decías lo de Truman Capote, que es de la única escritora que ha hablado bien en los días de su vida, que a mí, yo tengo que decir que a mí Truman Capote me parece un hombre de un talento comparable a Faulkner o a Hemingway. A mí me parece uno de los más grandes escritores del siglo XX. A mí personalmente Truman Capote. Es que él era compañero de Harper Lee de juegos. El personaje que aquí se llama Titi, que en la novela es Dill, es Truman Capote, y eso lo contaba el propio Truman Capote. Dice, ¿cómo no me va a gustar a mí matar a un ruiseñor si esto es, para mí es una romana clef, decía, una novela en clave? Yo era el niño aquel que iba a pasar los veranos con mi tía, y el que decía que mi madre mandaba las fotografías porque yo era un niño muy guapo, eso siempre lo decía Truman Capote, y luego me lo gastaba en el cine. O sea que, claro, ¿cómo no va a tener cariño y respeto si se supone que era una amiga personal de la infancia, ¿no? Pero a mí me parece que, salvo esa circunstancia, nunca más volvió a hablar bien de ningún contemporáneo suyo, ¿no? Una excepción que confirmó la regla. Claro. Podríamos ya hablar un poquito de la interpretación general de la película, vosotros, sobre todo vosotros, que sois directores, que son los que sabéis más de esto. Es prodigiosa la niña. Me impresionó mucho la niña y Robert Duvall. Me parece que hace un Bob Radley, un tonto, un indefenso, un subnormal, portentoso, de esos papeles. Como algo de Frankenstein, ¿no? Sí, algo tiene. Curiosamente, luego de Frankenstein con la niña al borde de la playa, está como hierático, quieto, se mueve. A mí me gusta que hace un retrasado, y de que toda la película ha hecho como un cierto mito y un misterio, de la manera contraria como normalmente suele ocurrir en este tipo de películas, y que pueden ganar a menudo además algunos caracteres secundarios casi con facilidad. Yo creo que lo hace con una enorme sobriedad, y que hay ese momento en el que ella le mira cuando le descubren que está allí metido en la habitación, y hay un intercambio de miradas entre los dos que es realmente impresionante, y que luego no hace nunca ningunos gestos ni ningunas muecas exageradas. Es decir, tú notas que es una persona que está como ausente y como cortada de la realidad. Te da la sensación de que está, aunque comparta plano, está incluso cuando está al lado de la niña o cuando le toca la frente al niño que está herido, le notas que está como con una capa de algo que le aísla de las demás cosas, ¿no? Pero y para ser la primera interpretación, que creo que es de Robert Duvall, que supongo que habría hecho antes teatro o algo, realmente tiene una presencia llamativa, ¿no? Yo no me acordaba, por ejemplo, de que salía Robert Duvall, porque claro, cuando lo había visto no era conocido Robert Duvall, y de repente cuando me encontré digo, ¿este quién es? Que me suena, y de repente digo, claro, Robert a mí hay un momento... a mí me pasa exactamente lo contrario que a Miguel. Pasados varios años de ver la película, yo no la había vuelto a ver, y sin embargo el recuerdo más fuerte que tenía de la película
era el del físico de Robert Duvall, el de ¿Pero te la acordabas de presencia que era Robert Duvall? Duvall, que inmediatamente empecé a reconocer cuando empezó a salir en El Padrino y en Llueve en Rain Que People, es curioso que además, en la conversación, como hemos dicho antes, el propio Horton Foote le da el Oscar en un guión que escribe para él, el Tender Mercies. Pero a mí, de lo de Robert Duvall, y a ver si se puede ver, hay un momento que me pareció mágico la primera vez que la vi, aunque yo no sabía quién era Robert Duvall. Ahora, al volverlo, siempre lo he sentido, y es cuando sale su sombra, es él. Hay veces que en el cine puede ser otra persona, dice, porque no está el actor, eso puede ser una sombra, dice, no, está interpretada esa sombra de tal manera que las manos son las manos tal y como él actúa luego, y sus movimientos y el ritmo interpretativo. Cuando se queda el chico asombrado y pasa la sombra, ese es un momento maravilloso, y es Duvall interpretando magistralmente el personaje. Eso es una cosa que siempre me ha gustado. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de la película? Pues el momento tuyo, el plano. Yo creo que es una película que para mí no tiene demasiados momentos que sobresalgan, ¿no? Me parece que tiene una uniformidad muy grande, pero a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el momento en que Gregory Peck va a darle la noticia de la muerte de, ¿cómo se llama el negro?, de Tom Robinson, a su mujer y a su padre, ¿no?, a su familia, a su gente, ¿no? Y entonces, después de contárselo a los niños, él va hacia el garaje y dice, me voy a decírselo a la mujer de Tom Robinson. Y entonces el niño le dice, papá, voy contigo, ¿no? Y entonces él dice, no voy solo. Y el niño insiste, y entonces él le dice, bueno, hijo, ven, ¿no? Yo creo que ahí está resumida toda la forma, la manera con que él trata a sus hijos, la manera con la que él concibe la educación y la relación con los hijos, de protección por un lado y de respeto por otro, ¿no? Qué bonito coche tiene Atticus Finch, además, ¿no? El coche es precioso. Que no utilizaba nunca en la novela. Bueno, y tu momento, a ver si coincide. En mi momento coincide con el tuyo, así es que no te lo voy a robar. Y voy a decir el momento clásico de la película, que lógicamente el plano general grande desde arriba, en el que Atticus Finch está recogiendo sus papeles, y el reverendo le dice a la niña, Jean-Louis, levántate, tu padre se marcha. A mí me parece esplendoroso ese momento, de una gran emoción, de una gran solidaridad con la raza negra. Es decir, me parece que es el momento clave de la película. Por tópico no voy a dejar de decirlo. Claro. ¿Y para ti? Bueno, a mí era, como antes habíamos comentado, que nos parecía casi a todos cuando Gregory Peck oye a sus hijos hablando sobre la madre, pero como ese parecía cogido, en realidad casi me gusta tanto como ese cuando, sentado Gregory Peck en esa misma columpio, en el porche, le dice a la niña Scout, le explica lo que es un compromiso. Me parece que es también parte de esa enseñanza paterna a los hijos que brilla en toda la película, y que es un momento lleno de emoción. Pues a mí, como ya sabéis, es ese momento que yo lo empezaría cuando le dice la chica, enséñame otra vez el reloj. Y le dice, ¿y por qué se tiene que quedar él y no me quedo yo? ¿Y yo qué me voy a quedar? Pues hay algo de tu madre, un collar, todo ese plano que parece que no hay cámara. Ahí es como si estuvieras mirando por una ventana y estás viendo a tu vecino que está hablando con su hija una noche de verano. Dices, hoy me parece que no hay cámara. Solo sientes la cámara, que te desconcierta un poco cuando se echa para atrás, y entonces dices, ¿a dónde vamos? Está saliendo, sigue la voz en off, se les oye decir, ¿y cómo era mamá? ¿Y cuántos años tenías tú? ¿Y cómo era yo? Y entonces descubrimos la soledad de ese personaje, pero no tanto ya soledad, porque tiene a sus hijos, está oyendo a sus hijos, esa cosa tan ambigua, esa emoción tan abstracta, tan difícil de definir, que yo creo que eso es exactamente el cine. Todo lo que te pasa en ese momento por el cuerpo, eso es el cine. Y eso es lo que yo creo que en esta película hay muchas cosas, ¿no? Que tiene ese mundo lleno de emociones, de contradicciones, por no hablar también, yo creo, de la ambientación de tu condado de Macon, que bueno, ¿cómo es eso? Eso es absolutamente prodigioso, una sensación de que has estado allí, de que conoces el sitio, de que has sido niño como esos niños, de que has jugado con ellos, que has pasado el verano, que has pasado el verano ahí, que en la película está muy comprimido prácticamente casi a un solo verano, y en la novela es verano, invierno, en fin, los colegios, en fin, todo. Ese neumático colgando de la cuerda. Te resulta todo tan familiar, tan entrañable, tan querido, y eso es dificilísimo. Eso es un decorado, hay que hacer ver a
a nuestros espectadores que todo lo que estamos hablando es de una gran mentira, que todo es falso, que Atticus Field es un actor y de que eso es un decorado y de que lo otro era un plató y de que esa magia es la gran magia del cine. Robert Redford en su última película, ¿no? Que intenta justificar todas las trampas que se hacen en la televisión con la razón de que el cine todo él es mentira, ¿no? Que es una gran falacia argumental por parte de los personajes de esa película. También es lo que explica Cantando bajo la lluvia, pero de otra manera. También. Sí, lo que ocurre aquí es que tener la posibilidad en el backlot que dicen ellos, la parte trasera de la Universal, o pasar a la Universal es un estudio muy grande, pero aquí no sé cuánto cogieron, pero evidentemente es mucho porque hay calles. Son estudios que son pueblos. El estudio es un varios pueblos. Pero que es muy bonito la sensación que se tiene que tener cuando se destruye uno de estos poblados y sobre todo para la gente que lo ha hecho, es una de esas impresiones inolvidables. Dice, aquí se ha levantado y hemos vivido durante 6 o 7 semanas y la de cosas que han pasado en estas calles, en donde ya había un proyector que era el que daba la luz a la parte aquella de la calle. Fíjate cómo es el banco, cómo son los zapatos de la gente, cómo es toda la dirección artística. Eso es algo prodigioso, las ropas que llevan los niños, y que yo creo que fue el acierto de esta película también, aunque como contábamos al principio no querían una cosa real, pero aquí lo real fue lo irreal, ¿no? Bueno, tiene esa magia que decías tú, por eso a lo mejor de La noche del cazador, que decías tú. Sí. Lo decía Miguel, pero es muy cierto. Bueno, es como todos estos relatos iniciáticos de niños ante el misterio, ante el miedo, ante los adultos. A mí lo que más me impresiona de la película es la lección de la paternidad. Es una paternidad, y vuelvo más o menos al discurso del principio, como hemos... Sí. Es un padre perfecto. Se dicen de él cosas tan maravillosas como que hay hombres sobre los que la humanidad descarga todas las miserias de los demás, y tu padre es uno de ellos. Está constantemente educando a los dos niños, constantemente está diciéndole lo que es bueno, lo que es malo. En la novela se dice una cosa que no se dice en la película, pero sin embargo en la película está muy bien traído. En la novela, cuando el padre Atticus le explica al hijo por qué no se puede matar a un ruiseñor, dice prácticamente lo mismo, pero dice una cosa más. Dice, porque matar a un ruiseñor es pecado. Y dice Scout en la novela, es la primera vez que mi padre mencionó la palabra pecado. Y después en la novela dice una cosa, y ya termino, que a mí me ha impresionado muchísimo y que define perfectamente a Atticus. Y no recuerdo, vosotros tenéis mejor memoria, si en la película lo ha dicho. En la novela se dice una cosa preciosa, que es: la única cosa que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno. Me parece que sí. Yo creo que sí. Es precioso para definir a Atticus Field y de absoluta actualidad. Pues en los buenos tiempos del mensaje, con Matar a un ruiseñor, Ladrón de bicicletas o Qué verde era mi valle, salió un estudio sobre la paternidad, porque son distintas. Pero el padre de Ladrón de bicicletas y el padre de Matar a un ruiseñor, que eso es un tema que tú vas a trabajar en él, me parece, es algo que realmente produce una evolución en eso que se llama las relaciones, la condición humana, porque son fantásticas las dos miradas sobre la paternidad, ¿no? Hay mucho más maternidad en el cine que paternidad, si te has dado cuenta, ¿no? Sí. Pero que en este caso es... No sé por qué será, pero sí que es cierto. Y la confianza que tiene Atticus de que va a ganar el caso. En la novela se explica con una frase muy bonita, que le dice a la niña, le dice, raras veces vence uno, pero algunas veces se vence. Es decir, es la voluntad imperiosa de ganar el pleito, que es, creo yo, en contra de tu opinión, que es lo que ha movido al juez a darle el pleito. Sabe que lo va a llevar hasta el último momento y sin embargo las circunstancias hacen que se pone en negro.